En diciembre de 1928, Goldman Sachs Trading Corporation salió a bolsa. Una cantidad histórica de acciones fueron vendidas al público durante uno de los rallies más eufóricos del mercado de valores jamás registrados. Pocos meses después, el techo del mercado de valores de la década de 1920 quedó inmortalizado por el Martes Negro, y justo después comenzó la Gran Depresión. Avanzando hasta la década de 1970, Intel realizó su oferta pública de venta, OPV, tras varias décadas de fortaleza en un mercado de valores históricamente caro. Esto tuvo lugar poco antes de uno de los mayores picos de la historia del mercado de valores, y fue seguido por una caída del 50% en la bolsa. Y de nuevo, en el año 2000, AT&T realizó su OPV en abril, durante uno de los periodos más eufóricos para las acciones jamás vistos. Y esta OPV coincidió prácticamente con el techo del índice SP500 antes de que el estallido de las .com provocara un desplome del 50% de las acciones. Hoy, SpaceX acaba de lanzar su OPV, que pasará a la historia como la mayor oferta pública de venta de todos los tiempos. Y lo está haciendo en medio de uno de los rallies más fuertes y, según muchas métricas, más caros del mercado de valores desde la burbuja de las .com. En muchos sentidos, la historia parece repetirse. Estas OPV, que marcan techos históricos del mercado de valores, no son una coincidencia, y tampoco se trata de un fenómeno psicológico. Existe una explicación mecánica real de por qué esto ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Y aunque la historia nunca se repite exactamente, a menudo rima. Este no es un vídeo pesimista ni catastrofista. Nosotros no le diremos que vendan todas sus acciones y se refugien en liquidez. Vamos a mostrarles una forma mucho más inteligente de aprovechar realmente esta coyuntura. Pero, para entenderlo, necesitamos observar más de cerca lo que está sucediendo en este preciso instante. El mercado de valores de Estados Unidos registró recientemente una subida del 16% en 2 meses, mientras marcaba nuevos máximos históricos. Ojo al dato, esto es algo que solo ha sucedido 2 veces en los últimos 100 años. Una vez en 1987, justo antes del Lunes Negro, y otra en 1929, poco antes del Martes Negro. En la década de 1920, la euforia en torno a nuevas tecnologías como la electricidad y el automóvil alimentó una descomunal ola especulativa en el mercado de valores. En los años 80 se trató del ordenador personal. Hoy, la fuerza del mercado está siendo impulsada por la IA, que está atrayendo una cantidad sin precedentes de capital para financiar a las empresas que están a la vanguardia de esta tecnología. Y esa es exactamente la razón por la que hoy estamos presenciando el mayor frenesí de OPVs de la historia. Las empresas que están saliendo a cotizar en 2026, entre ellas SpaceX, pero también Anthropic, van a recaudar más de $200.000 millones mediante sus ofertas públicas de venta. No se trata solo de la mayor suma de la historia con diferencia, sino también la mayor, incluso ajustándola por la inflación, que es lo que significa real en este gráfico. Así pues, el frenesí de salidas a bolsa que estamos viendo hoy eclipsa al que tuvo lugar en el punto álgido de la burbuja tecnológica en el año 2000, justo antes de que estallara, cuando las empresas recaudan cientos de miles de millones de dólares saliendo al mercado. El dinero necesario para comprar las acciones emitidas en las OPV tiene que salir de alguna parte. Puede proceder del dinero aparcado al margen del mercado o, si no es suficiente, tendrá que venir de la venta de otros activos. En el caso de las OPV tecnológicas como las que estamos viendo hoy, lo más probable es que los inversores vendan sus otras acciones tecnológicas para ganar exposición a las nuevas empresas que salen a cotizar. Por lo general, lo que ocurre es una entrada masiva de nuevos compradores, a menudo inversores minoristas, que se lanzan sobre un puñado de empresas justo en el momento en el que los inversores privados hacen caja con sus inversiones durante las OPV.
esto genera una importante presión vendedora sobre el resto del mercado. Esa es precisamente la razón por la que las OPV de gran envergadura, como estas, suelen producirse en momentos en los que las bolsas están más caras y eufóricas, porque los inversores privados, invertidos en las empresas que van a salir a cotizar, quieren hacer caja en el momento en que las valoraciones son más atractivas y los inversores minoristas muestran mayor apetito comprador. En 1999, varios gigantes tecnológicos como AT&T, Pets.com y Linux aprovecharon la euforia minorista en torno a las acciones tecnológicas para salir a bolsa. La presión vendedora generada por estas OPVs fue una de las principales razones del frenazo de la euforia tecnológica y de su posterior reversión. Simplemente no había suficiente dinero contante y sonante para comprar todas las acciones que se estaban emitiendo. Hoy, el mercado no solo está mostrando una dinámica de precios similar a la de finales de los años 90, sino que también está cotizando en múltiplos parecidos. Y además, hemos entrado en un período con múltiples OPVs de gran tamaño que pueden generar presión vendedora. En aquel entonces, este contexto supuso un freno en seco para el mercado alcista y provocó su reversión inmediata. La pregunta oportuna ahora es si deberíamos esperar que las OPV actuales conduzcan a un resultado similar. Y para responder coherentemente, necesitamos analizar las dos fuerzas que contribuyeron a esta reversión en el año 2000. Si ambas también están presentes hoy, la probabilidad de que esta euforia de salidas a bolsa termine convirtiéndose en un evento de vender con la noticia es muy alta. La primera fuerza era la falta de efectivo en liquidez. Como se mencionó anteriormente, si existe una escasez de liquidez cuando tienen lugar estas OPV de gran tamaño, esto obliga a los inversores a vender otras acciones. Y eso es exactamente lo que muestra este gráfico. Nos indica la cantidad de efectivo almacenado en liquidez en cualquier momento en relación con el tamaño del mercado de valores. Aquí es donde se situaba en el año 2000, en uno de los niveles más bajos jamás registrados. A partir de esto, vemos que el sistema financiero carecía de la pólvora seca necesaria para comprar las acciones nuevas que se estaban emitiendo, lo que causó presión vendedora en el resto del mercado. En la actualidad, nos encontramos precisamente en el mismo nivel que entonces, reflejando una cantidad históricamente baja de pólvora seca en el arsenal para comprar las acciones de SpaceX o Anthropic que están saliendo y van a salir al mercado. A partir de este gráfico, parece poco probable que los inversores sean capaces de comprar por valor de $200.000 millones estas acciones sin vender parte de sus otros activos. JP Morgan estima que los fondos pasivos tendrán que vender $95.000 millones de las 8 mayores tecnológicas en los próximos meses, solo para hacer hueco a las nuevas acciones procedentes de las OPVs en el índice. Y ya estamos viendo cómo parte de este ajuste está teniendo lugar. Las acciones de Meta, Amazon, Microsoft y Broadcom son grandes corporaciones tecnológicas que han venido experimentando presión vendedora de cara a la OPV de SpaceX. En este momento, es imposible conocer la razón exacta por la que los inversores han estado vendiendo estos títulos justo ahora, pero es muy probable que hubieran estado acumulando efectivo para poder acudir a la nueva emisión de acciones de SpaceX. En resumidas cuentas, la primera fuerza que vimos en el año 2000, que es la falta de efectivo disponible en la recámara, también está claramente presente hoy. La segunda fuerza clave son unas condiciones financieras restrictivas. Si el Banco Central está proporcionando abundante liquidez al sistema financiero, lo más probable es que pueda compensar cualquier presión vendedora procedente de la OPV. Por el contrario, si la Reserva Federal está frenando la liquidez y retirándola del sistema, las OPVs acaban convirtiéndose en una gran transferencia de riqueza.
en la que los inversores privados hacen su agosto, mientras el inversor minorista entra en masa en los máximos. Así ocurrió exactamente en 1929, en 1972 y en el año 2000. En cada uno de estos episodios, la Reserva Federal estaba subiendo los tipos de interés y, por tanto, encareciendo el coste de financiación, restringiendo la liquidez en el sistema financiero. Esto tuvo lugar en momentos en los que el mercado estaba especialmente eufórico y caro, de modo que las grandes OPVs de esos períodos generaron un incentivo adicional para vender renta variable, dando lugar a caídas muy acusadas en el mercado de valores. En la actualidad, la Reserva Federal no ha estado subiendo los tipos de interés como en aquellos episodios. De hecho, en términos generales, los ha estado bajando, proporcionando así más liquidez y condiciones financieras más laxas para la bolsa. Ahora bien, esto podría cambiar con rapidez. Las probabilidades implícitas en el mercado de futuros sugieren que la Reserva Federal volverá a subir los tipos de interés antes de final de este año. Por tanto, podríamos estar más cerca de junio de 1999, enero de 1972 o septiembre de 1927. Esos fueron momentos en los que el mercado de valores se estaba volviendo absolutamente irracional. Grandes salidas a bolsa ya estaban teniendo lugar con muy poco efectivo en la recámara, pero la Reserva Federal todavía no había empezado a subir los tipos de interés ni a endurecer las condiciones financieras. En los tres casos, quedaba todavía un año o dos antes de que el mercado de valores alcanzara su verdadero pico final. Puede parecer mucho tiempo, pero si realmente estamos siguiendo los pasos de aquellos episodios, el gráfico de hoy podría acabar pareciéndose a algo así. Con el paso del tiempo, aunque la salida a bolsa de SpaceX no será el pico exacto del mercado, sí habrá sido una de las señales de que nos estábamos acercando a uno. Eso no significa que debamos vender nuestras acciones y amasar efectivo, porque la realidad es que el poder adquisitivo del dólar estadounidense, con el tiempo, siempre tiende a hundirse. No existe certeza alguna sobre cuándo el mercado de valores tocará techo, pero la degradación del poder adquisitivo del dólar es casi una certeza. La historia muestra una y otra vez que mantener un exceso de efectivo suele ser una mala idea. El S&P 500, por otro lado, tiende a subir precisamente porque está denominado en dólares que pierden poder de compra. Y tenemos muchas razones y muy sólidas para pensar que ese deterioro del dólar va a acelerarse a partir de ahora, en los próximos meses y años. Una alternativa mucho mejor para este tipo de entornos es el oro. Períodos de alta volatilidad en la bolsa, como los años 1920, 1970 o 2000, son momentos especialmente propicios para mantener exposición al oro. Se trata de la cobertura más potente contra la volatilidad del mercado de valores, ya que tiende a ofrecer rentabilidades muy superiores durante períodos en los que las bolsas experimentan caídas pronunciadas. Mantener, por ejemplo, una asignación de 70-30 entre acciones y oro ha funcionado muy bien una y otra vez a lo largo de la historia. Cierto que una cartera solo de acciones y oro no aumentará necesariamente sus rentabilidades. Es muy probable conseguir la misma rentabilidad media anual del 10% del mercado, pero al menos reducirá significativamente la volatilidad de su cartera, concretamente en entornos de mayor riesgo como el actual. Si usted busca rentabilidades superiores, la única opción es seguir una estrategia de asignación más agresiva, seleccionando los mejores sectores del mercado o exponiéndose al mercado únicamente en los momentos adecuados. Solo así se pueden alcanzar rentabilidades anuales del 20, 30 o incluso del 40%, haciendo crecer su patrimonio al doble o hasta 4 veces al ritmo que logra la mayoría de los mortales. Esto es exactamente lo que nuestra estrategia cuantitativa ha conseguido durante los últimos 5 años. Ha ofrecido una rentabilidad anual media del 40% desde 2021.
Es la rentabilidad real de una estrategia que incorpora automáticamente los indicadores más potentes que utilizamos en el mercado, como la curva de tipos, los datos de vivienda, los tipos de interés y el desempleo, con el fin de generar señales sobre el ETF TQQQ. Completada la fase de validación, hemos lanzado la estrategia al público. No queda mucho tiempo antes de que se cierre el acceso a esta oferta de lanzamiento. Por tanto, si usted se toma en serio la inversión, haga clic en el enlace del vídeo para obtener más información.